Nuestro grupo está conformado por Ángela Herrera, Jenny Ardila, Tatiana Torres, Adriana Taborda, Lina Bernal, Jenny Riaño y quien les habla, Carlos Arevalo. Mediante nuestra explicación, la concesionaria Vial Andina, que es la empresa, busca la modificación de la licencia ambiental que fue expedida según resolución 889 de 2016, lo que se busca la modificación para la construcción de una nueva calzada durante el tramo comprendido entre Vijagual Fundadores de la carretera Bogotá-Villavicencio de la Ruta Nacional 40. El objetivo general es presentar el estudio de impacto ambiental para la modificación de la resolución 889 del 17 de agosto de 2016 en cumplimiento a los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la construcción de carreteras y o túneles con sus respectivos accesos. Para las generalidades del proyecto tenemos que la metodología para el medio abiótico no se realiza actualización de información ya que el área de influencia no se modifica. Para el medio biótico se adoptó un plan de trabajo que comprendió reconocimiento del área de estudio para delimitar el área de intervención para la modificación. Esta área fue de 23.17 hectáreas. Para el levantamiento de la información se contó con un ingeniero forestal, un ecólogo y un auxiliar de campo. Todos los individuos fueron marcados con una tinta roja e identificados con un ID que fueron almacenados en la geodatabase. En cuanto a la metodología para el medio socioeconómico, no se realiza ninguna actualización considerando que el área de influencia no se modifica. Descripción del proyecto. La localización del área, el área objeto de la presente modificación hace parte del sector Masairo, considerada Masairo Fundadores entre el kilómetro 82 y kilómetro 85, pasando por la vereda del Carmen, la cabecera municipal de Villavicencio, en los barrios Urbanización Aranguaney, Las Américas y Llano Lindo. Las características, se detectó infraestructura vial con postes de energía, torres de energía e infraestructura asociada. En cuanto a las fases del proyecto, tenemos que las actividades relacionadas con la actualización de inventario son replanteamiento topográfico, realización de la demarcación de seguridad, tala, aprovechamiento forestal y contratación de personal. En cuanto a las áreas de influencia, teniendo en cuenta las consideraciones técnicas, comprende la división conceptual entre medio biótico, biótico y socioeconómico. En el medio biótico los componentes son faunístico, florístico, en el abiótico geológico, geomorfológico, suelos, hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera. Y para el medio socioeconómico, político, organizativo, económico, tendencias de desarrollo, arqueológico, demográfico, cultural y espacial. El proyecto se localiza en el flanco oriental de la cordillera. Es un área principalmente compuesta por rocas sedimentarias y rocas metamórficas. La cordillera se desarrolló fallas que tienen al oriente y al borde llanero. Estas fallas tienen lugar a sismos de variada magnitud, cuya amenaza fluctúa moderadamente, en especial hacia la parte montañosa de la cordillera. Las pendientes son de 0 a 30%, teniendo en cuenta un término de planicie muy inclinado. Las laderas de lomas empinadas con pendientes entre 45 y 60. Las laderas con pendiente moderada está entre 30 grados y 45. Y por último, las unidades de vertientes escarpadas se caracterizan por pendientes superiores a 65. Las montañas han sufrido esfuerzos tectónicos compresivos que generan formas cóncavas irregulares en las montañas con algunos topes afilados y alargados. Teniendo en cuenta la cantidad de fallas identificadas en la superficie, es posible que algunas no se conozcan a profundidad, en el cual esté totalmente encubiertas de alguno de los cuerpos anteriormente mencionados. Las fallas presentes en el terreno: sismicidad, movimiento en masa. En la parte del paisaje, el panorama a nivel de coberturas naturales boscosas predominantes como el bosque denso alto, vegetación secundaria y en transición. Este paisaje de tipo transformado, en las cuales se caracteriza principalmente por intervenciones de tipo antrópico, en el cual se ha sido transformado por fines económicos o sociales. También se realizó un análisis
en el cual cada de los atributos posee un valor de acuerdo a la característica y la suma de estos como resultado de la calidad visual de la unidad, en el cual es alta, media y baja. También se evalúa estas unidades. El área de influencia del proyecto se encuentra enmarcada por el área de las cuencas hidrográficas de río Guayuriba y Ocoa que interactúan con el proyecto. La cuenca del río Guayuriba se localiza en la vertiente oriental de la cordillera oriental y tiene una extensión de 1.132,5 km² y estos son los principales afluentes del río Guayuriba. Con respecto a la cuenca del río Ocoa, cuenta con un área aproximada de 29.853,9 hectáreas. De acuerdo a las características morfométricas del río Guayuriba, el factor forma del río indica que es alargado, es decir, tiene la capacidad de dispersar o amortiguar el escurrimiento de las lluvias intensas. Y los resultados obtenidos de pendiente indican que la cuenca corre riesgo de presentar deslizamiento de tierras. De acuerdo a las características morfométricas ya del río Ocoa, como se muestra en la tabla, se concluye que la cuenca es oblonga a rectangular oblonga, es decir, que no es susceptible a crecientes súbitas. Con respecto a los estudios de calidad del agua en el área de influencia, no se realizó un levantamiento de puntos de monitoreo de la calidad del agua. Con respecto a los usos del agua, de acuerdo a la gráfica que podemos observar, se puede establecer que el mayor uso de recurso hídrico dentro del área de influencia directa del proyecto es domiciliario, seguido por comercial y finalmente por el uso domiciliario y comercial. Con respecto a la hidrología, se establecieron las siguientes unidades hidrogeológicas. Con respecto a la geotecnia, la amenaza sísmica, de acuerdo a los estudios de Ingeominas, es alta teniendo en cuenta las fallas geológicas activas o sismogénicas del borde llanero, donde el valor de la aceleración AA del terreno sería de 0,30. Y a continuación se presenta el registro de perforación de los sondeos y apliques tenidos en cuenta para la caracterización y evaluación del comportamiento mecánico del terreno. El área de influencia del proyecto presenta un clima superhúmedo medio con factores de humedad entre 201 y 300, precipitaciones entre 2.800 a 5.270 milímetros, temperatura entre 16,6 y 26,2 grados Celsius y no presenta déficit de agua y los excesos de agua van de enero a diciembre. Y según se observa en la gráfica, las precipitaciones medio mensuales para todas las estaciones empleadas presentan patrones similares entre unimodales y bimodales. Con respecto a la calidad del aire, se identificaron las fuentes de emisiones, las cuales dieron como resultado fuentes móviles lineales. Y en la siguiente tabla se muestran los métodos de muestreo y análisis. Los parámetros monitoreados fueron analizados con base en los límites máximos permisibles establecidos por la resolución 610 del 24 de marzo de 2010 y se concluye que sí se cumplen. Con respecto al ruido, para el horario diurno de los 12 puntos medidos en 7 se registran niveles inferiores al límite máximo permitido. De estos, 5 corresponden a los puntos donde se aplica la norma para vías de 80 decibelios y 2 corresponden a los puntos con norma residencial. Durante la noche, en todos los puntos medidos se excede el límite de máximo permitido. Para la descripción de los ecosistemas terrestres se tuvieron en cuenta las zonas de vida, los biomas, las coberturas vegetales y las áreas protegidas presentes en el área de influencia indirecta y directa del proyecto. Se identificó de manera local y regional las áreas de interés de conservación presentes en el municipio de Villavicencio, en el cual tenemos las áreas de especial significancia que son protegidas y conservadas por su biodiversidad. En relación al proyecto está la Reserva Forestal Buenavista, que tiene un área de influencia tanto directa como indirecta de 3.58 hectáreas. Asimismo tenemos las áreas o ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico, en la que encontramos nacimientos de fuentes de agua o corrientes de agua natural o artificial. Y por último tenemos las áreas de orden regional, que para la vía proyectada esta cruza con la Reserva Forestal Protectora, Quebrada Honda, Caño Parado y Caño. En el estudio del proyecto se encontraron varios biomas en el que prevalece el helobioma Amazonía-Orinoquía, el cual se caracteriza por ser lugares con mal drenaje y prolongado periodo de inundación y por presentar en su mayor parte dos tipos de clima, como lo son el cálido húmedo y muy húmedo. Este bioma se encuentra sobre dos unidades geomorfológicas, como lo son la planicie aluvial y el valle aluvial. Tenemos el orobioma bajo de los Andes, está caracterizado por zonas de montaña localizadas aproximadamente entre los 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar, donde se presentan temperaturas medias entre los 18 y 24 grados Celsius. Por último está el peniobioma de la Amazonía Orinoquía, que se caracteriza por estar formado bajo diversas condiciones rocosas. Además pueden presentarse afloramientos donde ocurren procesos de meteorización de las rocas y lenta formación de suelos.
El proyecto en su área de influencia abarca las zonas de vida de bosque muy húmedo tropical y bosque pluvial premontano. En el primero se localiza en la parte centro y sur de esta área de influencia, abarcando varias veredas. Las principales coberturas encontradas fueron pastos arbolados y bosque fragmentado. En el segundo bosque se localiza en la vertiente oriental de la cordillera oriental. Las principales coberturas que se encontraron en esta zona de vida correspondieron al bosque fragmentado y el bosque ripario. En cuanto a las coberturas de suelo, se identificaron 4 grandes grupos, donde la mayor parte del área corresponde a bosques y áreas seminaturales, con una superficie de 738.18 hectáreas, seguido por los territorios agrícolas con 299.29 hectáreas y los territorios artificializados con 36.49 hectáreas. Asimismo, por último, tenemos las superficies de agua que corresponden a un área de 16.62. Para el área de influencia directa, esta posee las coberturas de segundo nivel, como lo son las zonas urbanizadas, zonas industriales o comerciales y redes de comunicación, zonas verdes artificializadas, pastos, áreas agrícolas, bosques y áreas con vegetación herbácea y arbustiva. En cuanto a la composición florística, la flora de la región está constituida por las selvas subandinas. Estas conectan a los páramos en una transición junto con los bosques altoandinos hasta los bosques de riparios, que se extienden hasta las sabanas del Orinoco. De acuerdo con el objetivo del estudio, se utilizó una investigación de tipo descriptivo, la cual buscaba identificar y caracterizar la vegetación existente en el área de influencia directa del proyecto, mediante la observación y realización de inventarios de las especies vegetales, bosques en la zona y vegetación secundaria en transición, con el fin de llegar a determinar el impacto generado por el proyecto de la flora del lugar. En la vegetación secundaria encontramos la hierba erecta con un 2.5% de cobertura, la roseta con un 10.1% de cobertura. Encontramos los pastos enmalezados con una abundancia de 5 especies que corresponden a una cobertura menor a un 20%. Para los pastos limpios se encuentra un total de 11 especies, donde 10 de ellos representan una cobertura menor al 20%. Para la red vial ferroviaria se hallaron un total de 7 especies, donde igualmente representan una cobertura menor al 20%. En el informe de caracterización, diagnóstico y evaluación del estado de fauna silvestre en el área de influencia directa e indirecta del proyecto, se presenta la caracterización de avifauna, mastofauna y herpetofauna. Se estiman a cerca de 490 especies de fauna, entre aves, mamíferos, anfibios y reptiles, que tienen una potencial presencia dentro y en las proximidades del municipio de Guayabetal, Cundinamarca, y la vereda Mesetas de la ciudad de Villavicencio. En la distribución de los gremios tróficos de aves del área de influencia directa del proyecto, el número de omnívoros presenta el mayor porcentaje con un 54%. Para la distribución de los gremios tróficos de mamíferos en el área de influencia directa del proyecto se encuentra con un 43% el frugívoro. En los ecosistemas acuáticos, los ríos y quebradas hacen parte del corredor y son de vital importancia, dado que estos presentan una fuente económica para las comunidades asentadas en su orilla. Los ríos más importantes ubicados en el área de influencia indirecta del proyecto corresponden al río Ocoa y al río Guayurío. Las zonas de vía que se presentan en estas cuencas son identificadas como el bosque muy húmedo tropical y pluvial premontano. Para la comunidad bentónica, el orden más frecuente en las estaciones de muestreo fue el Diptera y Coloptera con un 14%. Para la comunidad perifítica, el orden más frecuente fue el Nostocales con 7 especies que corresponden a un 22%. Para la comunidad planctónica, la riqueza es el fitoplancton que se presenta en las estaciones de muestreo del área de influencia directa del proyecto, y asimismo el zooplancton con una riqueza que presentan en las estaciones de muestreo del área de influencia directa del proyecto. Para la modificación de la propuesta del inventario forestal a la licencia inicial se invitaron a los representantes de las juntas de acción comunal, líderes comunitarios y autoridades municipales a una reunión de socialización, la cual tuvo una baja participación, por lo que se envió una comunicación a los líderes y residentes de la junta informando el proceso. En cuanto a la población, según un censo realizado por el DANE en el año 2005, había una población de 384.131 habitantes, donde la asentación para el área rural es de tipo blanca mestiza y una pequeña parte de la población es de Bogotá o zonas aledañas.
En la zona urbana el 97,2% es blanco y mestiza, 2,4% se reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato y el 0,4% como indígena. Y según el INCODER no hay presencia de comunidades étnicas ni de territorios titulados en el área de influencia directa y tampoco se requiere reasentar ninguna población. Por medio de unas encuestas aplicadas a los hogares dentro del área de influencia del proyecto se identificó que no hay población afectada. La edad predominante con un 71% de la población de 18 a 71 años y la población femenina corresponde al 46% y la masculina al 54%. En cuanto a los patrones de asentamiento, se identificaron 3 asentamientos nucleares. El primero, la urbanización Aranguaney, cuenta con 21 unidades de vivienda. Llano Lindo, la cual tiene una presencia de 272 inmuebles. Y la Vereda del Carmen, donde sobre la vía de estudio no se identificó viviendas, pero hay un caserío que se encuentra por fuera del área de influencia donde se encontraron 20 viviendas. Se determinó las necesidades básicas con el método NBI del DANE y se identificó que el área rural presenta un alto índice de hacinamiento y de viviendas inadecuadas. La variable con menor peso está en la deficiencia de prestación de servicios y se destacan los altos índices de dependencia económica y hacinamiento. En cuanto al componente espacial, los servicios públicos, el municipio cuenta con servicio de acueducto, saneamiento básico, donde la red de alcantarillado es combinada, ya que evacúa aguas residuales y de lluvia. Electricidad y gas tienen una cobertura del 100%. Los residuos sólidos están a cargo de la empresa bioagrícola, con una cobertura del 98%. Y las telecomunicaciones tienen una cobertura de 23 líneas por cada 100 habitantes. Los servicios en la Vereda del Carmen tienen una cobertura del 50% de acueducto, el alcantarillado es regular y se da mediante pozos sépticos, tiene una cobertura de energía, residuos sólidos y gas propano del 100%, telefonía en un 90% y 100% de cobertura móvil. Cuando hablamos del componente económico, debemos decir que el municipio de Villavicencio es productor de petróleo y de gas, que la mayor parte de los empleos son generados en actividades comerciales y de servicios, es decir, de sectores productivos y no transables. Cuando hablamos del sector agropecuario, debemos decir que está construido por la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca y la explotación de maderables. Entre los cultivos más representativos que tiene Villavicencio se tiene el arroz, el maíz y la soya. Se comercializa dentro de su territorio 3 marcas como lo son Montecarlo, Catira y el arroz del llano. Sin embargo, debemos tener en cuenta que cuenta con otros cultivos como la palma de aceite, el plátano, el algodón, el café y los cítricos. Cuando hablamos del sector de construcción, debemos decir que cuenta con construcciones de vivienda, obras públicas, obras civiles, obras privadas y con unas construcciones representativas como es el centro comercial Llano Central y almacenes de grandes superficies como Jumbo y Macro. El municipio también cuenta con actividades de exportación de petróleo y de alimentos, entre los no tradicionales destaca pues los peces ornamentales y las flores exóticas. Villavicencio cuenta con una actividad turística que ha sido el resultado del avance en la actividad comercial y de servicios debido a su crecimiento, dinámica comercial que se lleva a cabo tanto en el área rural como en el área urbana. Hay 2 empresas que llevan el tramo industrial que jalonan la economía del municipio, que son Ecopetrol S.A., donde existen 3 estaciones recolectoras con una capacidad de tratamiento de 45.000 barriles promedio día y 150.000 barriles de almacenamiento. Estas estaciones tienen como objetivo separar y medir la producción de crudo, gas y agua para dejar el crudo dentro de las especificaciones exigidas para su entrega a las estaciones de bombeo del oleoducto central de Los Llanos, el cual lo envía a la refinería de Barranca Bermeja para su procesamiento. Adicionalmente de esto, el Llano Gas ESP, que es la que posee la concesión para la prestación de servicios de distribución de gas natural a través del gasoducto urbano. Entre sus servicios se encuentra el diseño y construcción de gasoducto urbano rural y sistemas de distribución de gas licuado de petróleo, gas natural y gas comprimido. Cuando hablamos de a nivel cultural, debemos tener en cuenta que el área de influencia del proyecto no se registra a la fecha la presencia de comunidades étnicas ni de territorios colectivamente titulados. Para hacer la caracterización cultural de las comunidades no étnicas, se representan las festividades que se realizan y que hacen parte del acervo cultural del municipio, como lo son la Feria Agroindustrial Pecuaria y Equina, como lo es el Festival de la Canción Colombiana, como es la